María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 22 de enero de 1944. Dice Jesús: Te preparo para la lección de mañana. Señala el punto del capítulo 12 de Daniel, donde se leen las palabras que le dirigió mi ángel luminoso. No temas, la paz es contigo. Date ánimos y sé fuerte. Y acuérdate de responder siempre: Habla, oh mi Señor, porque tú me has fortalecido. 23 de enero de 1944. Daniel 12. Dice Jesús: El arcángel que derrotó a Lucifer y que guarda mi reino y los hijos del mismo, será el que surgirá como signo celeste en el tiempo último. Será el tiempo en que Israel se unirá con la Roma de Cristo, y ya no habrá más dos ramas del pueblo de Dios, o sea, el bendito y el maldito por culpa de su deicidio, sino un único tronco, llamado de Cristo, porque vive en mí. Entonces, dado que se habrá completado el número de salvados, vendrá la resurrección de la carne y los muertos, que yacen en los infinitos cementerios, en los desiertos, en los mares, donde quiera que repose uno que fue un hombre, se alzarán para venir a mí, el juez supremo, como la multitud dormida a la que despierta el toque del clarín que llama a asamblea. ¿Cómo te derramarás jubilosamente sobre mis bienaventurados ese día, oh luz, tú que eres un atributo mío y que harás relucir como estrellas a los que conocieron la sabiduría y enseñaron y vivieron la justicia? El último período, 3 años y 6 meses, será el más tremendo de los vividos por el hombre, y en él Satanás, a través de su Hijo, consumido por un supremo rencor, porque ya no existirá la división entre las dos ramas del pueblo de Dios, la división que fue causa de tantos males materiales, morales y espirituales. Empleará sus perfectas, pero también últimas, astucias para dañar, arruinar, matar a Cristo en los corazones y matar los corazones destinados a Cristo. Los sabios comprenderán la artimaña de Satanás, las innumerables artimañas de Satanás, porque el que posee la verdadera sabiduría está iluminado, y por su fidelidad a la gracia se volverán puros e indudables como el fuego, dignos de ser elegidos para el cielo. Los impíos seguirán el mal, y practicarán el mal, pues no comprenden el bien, dado que por espontánea voluntad colmaron su corazón de mal. Entonces vendrá el tiempo en que la Iglesia, mancillada más que nunca, ya no podrá celebrar el sacrificio perpetuo, y la abominable desolación se alzará en el lugar santo y en los lugares santos, tal como han dicho los profetas y como he repetido yo, que nunca me equivoco. Dice Daniel: Esta abominable desolación durará 1290 días. Bienaventurado el que espera y llega a 1335. Esto quiere decir que en los 3 años y 6 meses que precederán al fin, se reservará un breve tiempo para que los fieles se reúnan con el fin de escuchar la última palabra, que resonará en el espíritu de cada uno de ellos como invitación al cielo, mientras Miguel con sus ángeles vencerá a Satanás y sus demonios. Bienaventurado el que espera y llega a 1335, quiere decir: bienaventurado el que persevera hasta el fin, pues será salvado. A ti te digo: ve hasta el plazo establecido de tu tiempo de vida en la tierra, y tendrás sosiego y permanecerás en tu suerte hasta el fin de los días. 25 de enero de 1944. Daniel 7. Dice Jesús: Daniel es el que tiene el mismo acento que Juan, y Juan es el que recoge y amplifica el acento inicial de Daniel. He ahí por qué, pequeño Juan, te gusta tanto. Como el pez en una límpida pecera, eres feliz cuando te mueves en la atmósfera de tu Cristo, cuyo supremo triunfo se producirá en la hora en que Satanás, su hijo y sus cortesanos se volverán impotentes para siempre. En Daniel existe esta atmósfera. Si Isaías es el preevangelista que habla de mi adviento para salvar el mundo, Daniel es el preapóstol, el prejuan,
que anuncia las glorias de mi eterno triunfo del Rey de la Jerusalén imperecedera. Nota cómo en las 4 bestias descritas por Daniel están anticipados los rangos de los ministros diabólicos del Apocalipsis. Los críticos se han afanado por dar un significado histórico humano a esos 4 monstruos, mas es necesario dirigir la mirada mucho más adelante y mucho más arriba. Elevaos de la tierra cuando meditáis sobre los libros santos, apartaos del momento presente, fijad los ojos en el futuro y lo sobrenatural. Allí está la clave del misterio. Las 4 fieras son los 4 errores que precederán el fin, los 4 errores que serán como horrores para la humanidad y que darán a luz el horror final. El hombre era un semidios por obra de la gracia y de la fe. Como un águila, como un león, sabía enfrentar y vencer los peligros de los sentidos y elevarse para moverse libremente en la atmósfera de Dios. Allí donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor, en raudas y continuas conjunciones de pasión, tras las cuales desciende a la tierra, renovada cada vez en energía, en júbilo, en caridad, que derrama sobre sus hermanos para luego lanzarse de nuevo hacia Dios, porque cada unión aumenta la perfección, que es total cuando se hace eterna en mi paraíso. El ateísmo le arrancó al hombre sus alas de águila y su corazón de semidios, y lo convirtió en animal que camina en el fango, que lleva al fango, hacia el fango, su pesado corazón, hecho solo de carne y de sangre. El hombre soporta en su yo, privado de las espirituales alas del espíritu, una carga más pesada que el plomo. Es un grave peso que le curva, le extiende, le hunde en el fango. El hombre era un semidios debido a la caridad que vivía en él. Al amar a Dios y su ley de caridad, poseía a Dios, y con Dios poseía la paz, que es un atributo principal de Dios, y con la paz poseía un enorme bien, universal e individual. El hombre rechazó la ley de Dios para abrazar muchas otras doctrinas, mas ninguna era y es propia de Dios, y por eso en ninguna existe caridad verdadera. De ahí que el hombre que, al abrazar el ateísmo, había dejado de ser águila y león para convertirse en simple hombre, por infernal sortilegio dio a luz a sí mismo bajo forma de oso, es decir, de feroz devorador de sus semejantes. Mas el horror engendra horror en escala ascendente. El horror es cada vez más grande porque en los malditos connubios con Satanás, el hombre, a quien Cristo había vuelto a su índole de semidios, engendra monstruos, siempre más monstruos. Son los hijos de su error, que le lleva a venderse a Satanás para obtener su terrenal ayuda. Del hombre semidios se generó el hombre, del hombre oso, del oso el nuevo monstruo, feroz y falso como el leopardo, al que Satanás dotó de alas múltiples para que lograra dañar más rápidamente. Ya os he dicho que Satanás es el imitador de Dios. Por lo tanto, también él quiso dar alas a su criatura, a la que era ya su criatura, a una humanidad sin fe y sin Dios. No le dio alas de águila, se las dio de vampiro, para que fuera pesadilla de la humanidad misma y para que, velozmente, corriera a abatirse sobre sus mismas partes, víctimas de sí mismo, y le sorbiera la sangre. Yo, el místico pelicano, me abrí el corazón para daros mi sangre. Satanás convierte al hombre, a quien di mi sangre, en un vampiro que sorbe partes de sí mismo y que, entre tormentos, se procura la muerte. ¿No parece una leyenda alucinante? En cambio, es vuestra realidad. No se trata de un monstruo mítico, sois vosotros mismos que, en diabólica hambre, devoráis partes de vuestro mismo ser. Os desangráis, os mutiláis para generar luego las nuevas partes mientras seguís devorando las ya existentes, con una continuidad que lleva en sí misma algo de manía, aunque siempre se trata de una manía diabólica. La tercera bestia es el poder anhelado, impuesto, impulsado hasta el delito. Dado que se trata de poder humano, es decir, vendido a Satanás con tal de ser siempre mayor, con toda ley divina y moral,
engendra su monstruo llamado revolución, que por su misma índole alberga en el seno de su monstruosidad todos los siniestros horrores propios de las revoluciones, las cuales representan el naufragio social del bien y de la fe. Mueren la honradez, el respeto, la moralidad, la religión, la libertad, la bondad, cuando ese monstruo exhala su hálito infernal sobre una nación y se expande, como una pestífera emanación, más allá de los confines de la misma. De modo que contagia con su vaho pueblos y más pueblos, hasta contagiar al mundo entero. Así, sobre los despojos de las víctimas que mató y devoró, sobre las ruinas de las naciones, de las que quedan solo escombros, prepara la cuna para el monstruo final, el Anticristo. Ya os he dicho que éste será hijo de la lujuria del hombre, un hijo nacido del connubio entre ella y la bestia. Ya os he dicho, no cambio lo que he dicho, lo que digo es verdad, lo conozco sin necesidad de leerlo, lo recuerdo sin necesidad de releerlo. Está escrito en mi mente de Dios, ante la cual todos los hechos del hombre, a lo largo del tiempo, se deslizan sin cesar, se agolpan unos sobre otros, sin que el uno impida la visión del otro. Este Anticristo, perfección del horror como yo fui perfección de la perfección, dispone de infinitas armas, simbolizadas en los 10 cuernos, en las mandíbulas con sus dientes de hierro, en los pies bestiales y, en fin, en el pequeño cuerno, símbolo del extremo rencor del que Satanás dotará a su Hijo para que intoxique a la humanidad, mientras sus labios rebosantes de mentiras la seducirán para lograr que lo adore como a un Dios. Con estas armas atormentará sumamente a mi pequeño rebaño fiel, a los que seguirán siendo mis adeptos. De hora en hora, el pequeño cuerno crecerá para dañar, la inteligencia satánica crecerá para hacer pronunciar a los labios las mentiras más turbadoras, crecerá en poder, como yo crecía en sabiduría y gracia. Y dotado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos, les matará precisamente a causa de tal pensamiento. Oh santos míos del tiempo final, si fue heroico el vivir de los primeros santos en medio de las persecuciones del paganismo, el de los últimos santos lo será 3 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces 7. Solo los que se nutrieron con el pan de la fe podrán ostentar un corazón de león para afrontar estos tormentos, y ojos y alas de águila para fijar la mirada en mi sol y volar hacia mi verdad, mientras las tinieblas les dominarán por todas partes y la mentira intentará persuadirles para que la adoren y crean en ella. Tras los precursores del Anticristo, vendrá el Anticristo mismo. El período anticristiano estará simbolizado por la bestia armada de 10 cuernos, o sea, los 10 siervos de Satanás, que se creen reyes. Pon atención. 3 de ellos serán arrancados y arrojados en la nada, es decir, en el abismo donde no está Dios y donde, por lo tanto, está la nada, lo opuesto a Dios, que es el todo. Este periodo culminará con el nacimiento y desarrollo hasta alcanzar la máxima potencia del 11º cuerno, causa de la caída de 3 precursores y sede del verdadero Anticristo, quien blasfemará contra Dios, como ningún hijo de hombre osó hacer. Pisoteará a los santos de Dios y torturará a la Iglesia de Cristo, dado que es hijo del connubio de la soberbia demoníaca con la lujuria humana. Creerá que puede hacer cosas extraordinarias, mudar los tiempos y las leyes, y por 3 años y medio el horror reinará en el mundo. Luego el Padre dirá, basta, ante el gran coro que resonará en el cielo por el rumor de las grandes palabras de los santos, y matarán a la bestia perversa y la arrojarán en el pozo abismal, y la acompañarán todas las bestias menores para que se queden con Satanás, su generador eternamente. Entonces el Padre me llamará para juzgar a los vivos y a los muertos, como está dicho en el símbolo de la fe. Y los vivos, los que han conservado en ellos la vida porque han mantenido viva la gracia y la fe, heredarán el reino, la potencia y la magnificencia de Dios.
Los muertos en el espíritu recibirán la muerte eterna, como su voluntad ha preferido elegir. Y ya no existirá la tierra ni hombres de carne, existirán solamente hijos de Dios, criaturas libres de todo dolor, y ya no existirá el pecado, y ya no habrá más tinieblas ni temor. Habrá solo júbilo, júbilo, un inmenso y eterno júbilo, como los hombres no pueden concebir. Será el júbilo de ver a Dios, de poseerle, de comprender su pensamiento y su amor. Venid, hombres, a la fuente de la vida, yo haré brotar el manantial. Tomad, fortaleceos en ella para ser intrépidos en las pruebas y para llegar a sumergiros completamente en ella, en mí, fuente de beatitud, en el hermoso paraíso que mi Padre creó para vosotros, y en el cual os espera el triple amor de Dios uno y trino, y la pureza de la Madre nuestra, y con ellos os esperan también los que, por haber sido fieles, ya han obtenido la vida. Luego Jesús me dice: cuando te veo tan atenta a mis lecciones, me pareces una alumna diligente y encariñada con su maestro, que es para ella el saber absoluto. En cambio, cuando descubres por ti misma algunas partes nuevas o haces algunas observaciones, como en el caso de las visiones, me das la impresión de un niñito bueno que su padre lleva de la mano para conducirle ante lo que él quiere que vea el niño, para desarrollar su inteligencia, pero que, al mismo tiempo, no interviene, para permitirle al hijo la alegría de descubrir algo nuevo y de ese modo aumentar el concepto de sí mismo. Para que sea así, siempre debes estar libre de preocupaciones humanas, cada vez más libre de ellas. Debes sentirte cada vez más segura para caminar sin empacho por los senderos de la contemplación y cada vez más tranquila y confiada en mí, que te llevo de la mano. Aún sin darlo a conocer, un papá inventa 1000 ardides amorosos para que su criatura vea esa cosa determinada que quiere hacerle ver. Oh, para mis pequeños, yo soy el más amoroso de los padres y el más paciente de los maestros, y cuando puedo llevar de la mano a uno de ellos que es dócil y atento, soy feliz. Soy feliz de ser maestro y padre. Es tan difícil que mis criaturas pongan confiadamente su mano en la mía para que yo las guíe y las instruya y para decirme: te amo sobre todas las cosas y con todo mi ser. Las que son mías por completo, sin reservas, son pocas, mas a ellas descubro los tesoros de las revelaciones y de las contemplaciones y me doy, también yo, sin reservas. Mas recuerda, María, puesto que os elijo para desempeñar el papel de divulgadoras de mi divinidad en sus diversas manifestaciones, entre los que necesitan ser despertados y conducidos a vislumbrar a Dios, deberás ser sumamente escrupulosa cuando repitas lo que estás viendo. Hasta una nimiedad tiene valor, y no se trata de una nimiedad tuya, sino mía. Por eso no tienes el derecho de retenerla para ti. Eso sería deshonesto y egoísta. Recuerda que eres la cisterna del agua divina. Nota a pie de página. En el dictado del 21 de junio de 1943 y en los dictados del 11 de diciembre de ese mismo año en los cuadernos de 1943. Y que dicha agua se vierte en ella para que todos vengan a cogerla. En los dictados has alcanzado la fidelidad más fiel. En las contemplaciones observas mucho, pero con la prisa en escribir y por las especiales condiciones de salud y de ambiente, acontece que omites algún detalle. No debes hacerlo. Ponlos a pie de página, mas escríbelos todos. No se trata de un reproche, es un dulce consejo de tu maestro. Hace unos días me dijiste: si a través de mí los hombres te aman un poco más, eso justifica y recompensa todos mis afanes y mi misma vida. Aunque un solo hombre volviera a ti, por medio de tu violeta escondida. Nota a pie de página. En la visión del 22 de abril de 1943, Jueves Santo, por la noche, en los cuadernos de 1943. Ella sería feliz. Cuanto más atenta y exacta seas, tanto mayor será el número de los que vengan a mí, y mayor será tu felicidad espiritual en el presente y tu felicidad eterna en el futuro. Ve en paz,
Tu Señor es contigo.